presentación. En la convocatoria decía 5 minutos, se le pueden ampliar a 2 minutos más, o sea, 7 minutos si usted quiere utilizar esos 2 minutos extras para poder concluir de mejor manera. Luego vamos a entrar a una fase de pregunta y respuesta donde usted va a tener un máximo de 3 minutos para responder cada interrogante. Usted puede llevar el control de su tiempo, ahí hay un cronómetro. Vamos a ser estrictos con el tiempo por respeto a todos los postulantes, así que lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días, comisionados, comisionadas. Es un placer y agradezco la oportunidad de poder estar el día de hoy acá. El día de hoy vengo a presentarles mi plan de trabajo. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva. Y este plan de trabajo viene sustentado precisamente en que conozco el sistema. Soy un postulante que ha trabajado en el sistema y fuera del sistema. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi expediente refleja 14 años de ejercicio profesional, tengo 22 años de ser parte del sistema de justicia y he estado integrando las diferentes instituciones que ustedes ven en la diapositiva, precisamente desde los diferentes puntos de vista. Y de esa cuenta, considero que mi plan refleja precisamente eso, el conocimiento y no una improvisación, sino precisamente los fundamentos que ustedes van a poder observar en el plan de trabajo que he presentado para mi postulación. Siguiente, por favor. Es importante mencionar y partir de precisamente el fin del derecho penal y de las ciencias penales. La función del Ministerio Público es una función constitucional que tiene que tener legitimidad y sobre todo en el momento histórico que nos encontramos, debe de reflejarlo. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público constituye uno de los pilares esenciales del Estado constitucional democrático y eso tiene una razón de ser. Su función no es la mera acción penal, sino que es una garantía constitucional del ejercicio punitivo del Estado. Y acá es importante mencionar que esa garantía constitucional es que no es discrecional la forma en que se va a ejercer la acción penal, sino que tiene que tener un sustento técnico y objetivo en el actuar del Ministerio Público. De esa cuenta, perdón si podemos regresar, es importante no olvidar los principios que orientan a esta acción penal, que es la objetividad, la legalidad, sobre todo la racionalidad. Recordar que el derecho penal es lo último que utiliza el Estado y que, claro, siempre tiene que estar con respeto y restricto a los derechos humanos. La legitimidad del sistema penal no depende exclusivamente del castigo y represión, sino de la sujeción estricta a las garantías y sobre todo a las constitucionales. Siguiente, por favor. Creo que en este momento es importante partir desde un contexto y es que Guatemala enfrenta un escenario complejo, una persistente violencia letal en territorios específicos y eso no es solo descentralizando a Guatemala, sino también acá en el distrito metropolitano. Hay estructuras consolidadas de extorsión urbana, hay violencia estructural contra niñas, adolescentes y mujeres, fenómenos de corrupción que erosionan la confianza democrática y la presencia de economías ilícitas vinculadas a estructuras organizadas. Y acá es importante decir que esto no excluye otros fenómenos delictivos o otros fenómenos criminales, pero sí estos influyen en la percepción ciudadana que se tiene de la eficacia y la eficiencia del sistema de justicia penal. Entonces, es importante tenerlo en cuenta en ese contexto. Siguiente, por favor. Y a esto debemos de sumarle 3 crisis que enfrenta y que debe de abordarse de forma integral precisamente en esa transformación y también conducción que necesita el Ministerio Público. Y una de ellas es la confianza ciudadana, que es vital porque cuando la impunidad impera, la confianza y la normativa a veces no son suficientes, sino que hay que demostrar objetividad, técnica, estrategia y eficiencia para poder dirigir la institución del Ministerio Público. Como mencionaba también la efectividad limitada en la persecución penal es otra crisis. ¿Por qué? Porque pues hemos visto y escuchado las diferentes salidas alternas que se pueden dar a las denuncias que se presentan y eso puede influir en la percepción ciudadana de la efectividad con la que se trabaja la persecución penal. También es importante la legitimidad institucional cuestionada y esto tiene que ver con percepciones y recordar que el Ministerio Público tiene que ser técnico y objetivo y ahí es donde está esa legitimidad institucional. Siguiente, por favor.
En este contexto, el liderazgo del Ministerio Público, a consideración de este postulante, debe de reunir tres cualidades esenciales: idoneidad técnica comprobada, independencia institucional, que va marcada con los principios éticos y también con los principios de la administración pública, y la capacidad de gestión estratégica. Siguiente, por favor. El Ministerio Público, para que sea objetivo o para que pueda tener y revestir esa característica que está normada tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Ministerio Público, debe de tener una actuación eficaz, independiente. A consideración de este postulante, debe de estar centrado en la víctima y con gobernabilidad interna. Y acá es importante que para poder, en todo caso, tener estos conceptos doctrinarios y que al final son importantes, porque la improvisación deviene de que no vamos a salir con cuestiones que no tienen un sustento científico. Hay toda una historia, escuelas que nos enseñan al final cómo el derecho penal puede ser un gestor de garantías fundamentales, o en todo caso un aparato de represión, o también un arma en diferentes contextos. Entonces, de esa cuenta, el plan de trabajo contempla una política criminal de un modelo represivo con enfoques estratégicos y estructuras. Siguiente, por favor. La persecución penal que se propone para esta política de criminal son en bajo a estos tres postulados: priorización estratégica de casos, enfoque de estructuras y fortalecimiento. Y esto no quiere decir que se vayan a desestimar los casos, sino que debe de haber una construcción de casos y un abordaje de casos consolidados para no generar una carga innecesaria. Siguiente, por favor. Para que la institución funcione, tiene que haber un ordenamiento interno, una carrera fiscal fortalecida, una evaluación por desempeño, porque sin gobernabilidad no hay reforma posible, y eso es importante. Siguiente, por favor. Debemos de partir por un diagnóstico estructural con base a estas tres situaciones que deberían de estar en los primeros 100 días de poder, al tomar el cargo, poderse realizar, que es la fragmentación investigativa, que tienen que ver con la estructuración estratégica, la percepción de seguridad y la necesidad de priorización. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Y voy a iniciar yo. Yo quisiera que usted me dijera qué política institucional va a promover usted para la atención digna y efectiva de las víctimas y testigos como fuente de legitimidad pública, ya que usted habló de las crisis de legitimidad. Sí, muchas gracias. Creo que es una pregunta importante y, como lo mencionaba en el plan de trabajo y se ve reflejado, es una política con base a efectivamente la prueba y a la centralidad de las víctimas. ¿Y cómo se operativiza eso? Las investigaciones, para que dejen de ser al final subjetivas, sino que tengan la credibilidad ciudadana, deben de estar plasmado en lo que la prueba precisamente se produce y se recaba y se investiga, y también de cómo se presenta y se comunica. Y es también importante integrarlo con el eje de una atención centrada a las víctimas, porque al final lo más importante de un sistema de justicia penal para la percepción ciudadana es que el proyecto de vida y la dignidad humana que está comprometida en hechos victimizantes tenga esa posibilidad de sentirse en todo caso reparada, transformada o por lo menos escuchada. Y eso únicamente se logra haciendo una investigación con base a la debida diligencia, con base a estándares de derechos humanos, pero sobre todo con base al principio de legalidad. En esos pilares y en esos principios estaría centrada la política criminal que se propone para la dirección del Ministerio Público. Muchas gracias. Decano Reyes. Hola, ¿qué tal? Aquí, del otro lado. Muy buenos días, doctor Celada. Estaba viendo su plan de trabajo y me pareció interesante el tema de gestión pública respecto a la implementación de indicadores de evaluación semestral, de desempeño y del tablero público de los resultados. ¿Cómo haría usted entonces para poder darle a la población guatemalteca la certeza que se está haciendo un buen trabajo respecto a esta gestión pública? Que me explique un poco más esa parte de su plan, si fuera tan amable. Sí, gracias. Creo importante, para recuperar la confianza de la ciudadanía, efectivamente que la actuación del Ministerio Público se rija
a los principios de la administración pública. Creo que es importante recordar que al final hay una justicia que está involucrada precisamente, que también es importante recordar de que la administración pública, se organiza para prestar los servicios al bien común, y también la funcionalidad, la independencia funcional que tiene una institución dentro del gran aparato del Estado. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es que debemos de tener al final una rendición de cuentas hacia la ciudadanía de cómo se están utilizando los recursos, de cómo efectivamente se están haciendo investigaciones que están siendo y que están satisfaciendo las necesidades de la población y que no tienen una situación de individualidad o de particularidad, sino que están siendo estratégicos para combatir los fenómenos delictivos. Se habla precisamente de mediciones cada 6 meses porque al final, para poder tener un correcto sistema de monitoreo, evaluación, implementación y reconducción del plan de trabajo, los exámenes deben de ser periódicos, deben de ser específicos, alcanzables, medibles y temporales. Y de esa cuenta también se considera importante que la comunicación es estratégica para poder recuperar la percepción de la ciudadanía, y no es porque a mi persona como jefe del Ministerio Público le interese más la comunicación. No, pero es importante saber para democratizar los procesos que se debe de comunicar, porque si solo nosotros sabemos qué estamos haciendo dentro del Ministerio Público, la ciudadanía no puede tener esa legitimidad de que la acción pública se está ejerciendo con responsabilidad y con base a los principios que mencionaba. Muchas gracias. Decano Sánchez. Buenos días, doctor. Usted, para preparar su proyecto, su exposición y su plan de trabajo, entiendo que realizó un FODA, de manera que usted puede determinar, a grosso modo y de una manera muy simple, cuál sería la principal fortaleza, la principal oportunidad, la debilidad más grande y la amenaza que tiene el Ministerio Público. ¿Nos lo podría compartir? Gracias. Sí, muchas gracias. Creo que es una pregunta importante y que permite efectivamente demostrar que, aunque pareciera que en los últimos 14 años he estado como abogado litigante, tengo una coordinación y conozco la institución del Ministerio Público. Creo que la principal fortaleza es precisamente el ánimo del recurso humano que existe dentro del Ministerio Público, porque a pesar de muchas limitaciones que pueden ser políticas, económicas o de otro tipo, el personal del Ministerio Público, aún con estas limitaciones, tiene el compromiso de poder en todo caso acercar. Y claro, hay casos excepcionales como en cualquier institución, pero creo que esa es una fortaleza del Ministerio Público y que puede ser fortalecida por medio de la carrera fiscal, por medio de capacitaciones y algunas otras situaciones para reconducir y que se alinee al plan de trabajo que se está presentando. En cuanto a obstáculos, creo que efectivamente la forma en que se están cumpliendo con indicadores y no con la efectividad y eficiencia que debería de tener la persecución penal es un obstáculo que hay que superar. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque en eso raya la dignidad humana, el proyecto de vida de una persona y la percepción de justicia que pueda tener esa persona de si el Estado de Guatemala, por medio del Ministerio Público, atendió la denuncia, atendió las violaciones a derechos humanos que en su momento hizo de conocimiento y que esperaba una respuesta. Una debilidad del Ministerio Público posiblemente sea la falta de debida diligencia en cuanto a la incorporación de algunos estándares de derechos humanos que son necesarios y que no son subjetivos, son objetivos porque devienen de precisamente la normativa que es parte de las obligaciones que el Estado de Guatemala debe de cumplir. Y las amenazas es precisamente el que, por no tener una estrategia al final que sea integral con el Estado de Guatemala, pueda permear la percepción de institucionalidad que se tiene desde el Ministerio Público como un ente alejado de la administración pública. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee realizar alguna pregunta? Decano Lepe. Muchas gracias, señora Presidente. Doctor Celada Flores, buenos días. Buenos días.
usted ha subrayado y aparece dentro de su plan de trabajo, la percepción ciudadana. Me gustaría saber qué tanto guiaría sus políticas como fiscal general la percepción ciudadana en materia de seguridad y qué entiende por percepción ciudadana. Gracias por la pregunta, señor comisionado. Creo que la percepción ciudadana es vital en la administración pública, porque al final recordar que el Estado se organiza para el bien común y el Ministerio Público no es una institución alejada precisamente de la institucionalidad del Estado de Guatemala. De esa cuenta, la percepción de cada uno de los ciudadanos guatemaltecos es importante y la percepción de seguridad tiene que ver no solo y claro, con la investigación, sanción y judicialización de las violaciones que se denuncian, también tienen que ver con prevención. Y precisamente por eso en el plan de trabajo está contemplada la política criminal estratégica como una forma que es el corazón que guía el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque esto contempla acciones y herramientas técnicas para la prevención, la investigación, la judicialización y pues posiblemente una resolución que vaya a atender, sea cual sea el resultado, honorable comisionado, porque puede ser absolutoria o puede ser condenatoria, un resultado en la materia penal, pero que el ciudadano tenga la seguridad que se investigó, que se escuchó y que se entendió el problema que estaba planteando. En cuanto al tema específico de seguridad, es porque este conocimiento, tanto por informes del Estado, por los indicadores del Estado, de las diferentes instituciones del sistema de justicia, sentencias del organismo judicial, sentencias de precisamente el Ministerio Público y también incluso los dictámenes de INASIF, que precisamente de los delitos que más están ocurriendo son los delitos contra la vida y contra la integridad de las personas. Y estos pues tienen una dimensión comunicacional interesante porque al final son los titulares de primera plana y eso influye en la percepción de seguridad ciudadana. Pero si nosotros hacemos una comunicación estratégica, efectivamente, de que están habiendo resultados de combate a estos fenómenos criminales, que se está trabajando la prevención, la investigación, la judicialización, que se están desestructurando bandas o grupos criminales que operan precisamente para sembrar el terror, eso va a influir en la percepción ciudadana y eso va a legitimar el actuar del Ministerio Público y puede en algún momento recuperar la confianza ciudadana. Creo que no es, como mencionaba, una improvisación, sino que tiene sustento doctrinario, también un sustento precisamente estadístico y también que como ciudadano guatemalteco pues tengo conocimiento y vivo en este país y por eso puedo plantear este eje como un eje central de mi plan de trabajo. En ese sentido, solo quisiera que me comentara cuál sería su política respecto a la facultad de desestimación o archivo de los casos por parte de la Fiscalía. Sí, gracias, señor comisionado. Creo que es efectivamente una pregunta trascendental y que es una de las realidades con la que se enfrenta la población día a día. La desestimación es una institución procesal normada en el Código Procesal Penal y tiene requisitos y circunstancias que la hacen viable. En este caso creo que lo importante en cuanto a la aplicación de esas salidas es que no se utilicen, y ahí viene un poco de la fortaleza del recurso humano del Ministerio Público y también de la capacidad de reforzar las capacidades del recurso humano, porque en lugar de ver la desestimación como una salida estadística para decir cumplí con la resolución de un caso, efectivamente que se vea si es la institución que es la adecuada para resolver el caso. Es decir, no me quito el trabajo por decir que cumplí con un expediente, sino que la utilizo cuando efectivamente es aplicable, es objetiva y es necesaria. Y como mencionaba, parte de la percepción ciudadana es de que si yo la escuché con calidad y calidez, además de eso hice las diligencias mínimas que me establecen los protocolos para investigar
y luego de ello yo doy un fundamento técnico apegado a la ley de que efectivamente esto es una falta, es un delito o no hay delito o falta, pues eso va precisamente a garantizar que la persona pueda entender si un delito fue desestimado, perdón, si una denuncia fue desestimada porque no hay delito o falta, o va a quedarse con la percepción de que es una situación de una impunidad estructural, que es la que se denuncia en este momento y en este contexto histórico del país. Muchas gracias. Muchas gracias, decano Cordón. Gracias, señora Presidente. Doctor Celada, buenos días todavía. Me llama la atención que en su plan de trabajo usted incorpora un capítulo, lo diría así, específico en el tema del modelo de atención integral a las víctimas. ¿Podría ahondar, en primer lugar, cuál es el plan o la propuesta de un modelo nacional de atención integral? Y segundo, ¿cuál es su propuesta para su plan de fortalecimiento de las redes de derivación del Ministerio Público? Gracias. Muchas gracias. Creo que es una pregunta que ha marcado mi desarrollo profesional y le agradezco, y creo que también esto tiene un fundamento, o mi respuesta aquí tendría que tener un fundamento histórico. Recordar que el Ministerio Público crea la Oficina de Atención a la Víctima. Es el primer ente rector en Guatemala de victimología, y al final empieza a diseñar las estrategias de victimología cuando esta es creada. Para mí es importante retomar este antecedente histórico del Ministerio Público, porque al final la investigación penal nunca tiene que ir desligada de la atención a víctima, porque el primer contacto cuando se está investigando va relacionado con las víctimas, y muchas veces lo que sucede es de que las víctimas se convierten en herramientas probatorias, porque al final se les tiene como testigos y no como víctimas. Entonces, ¿por qué se habla del fortalecimiento de un modelo de atención integral a víctimas de manera nacional? Porque es también de que he tenido la oportunidad de ser parte de la red de derivación, de coordinar el sistema de atención integral del organismo judicial y de participar también con los modelos de atención integral del Ministerio Público y de la Defensa Pública Penal en su momento. Sé que cada una tiene un protocolo especial, y muchas veces eso, en lugar de cumplir con los principios de una atención integral que no sea revictimizante, que acompañe, que al final atienda la dignidad humana, muchas veces lo que hace es repetir, porque voy con la psicóloga del Ministerio Público y tengo que contarle lo que pasé. Aunque hay una hoja de referencia, cuando voy al organismo judicial sucede la misma suerte en los juzgados especializados, y igual en el Instituto de la Víctima. Entonces, de esa cuenta, si hay una efectivamente coordinación y una utilización estratégica de todos los modelos que hay, dejan de ser modelos. Es un sistema nacional que al final tenga la capacidad de acompañar, y no solo en un momento primario, sino en un momento de seguimiento, como lo hemos visto en otros países, porque la víctima no tiene las mismas características cuando sucede el hecho victimizante, cuando estamos en una etapa intermedia, cuando estamos en un debate, o cuando ya hay una sentencia, o incluso en el cumplimiento de la misma. ¿Y por qué es importante fortalecer los modelos de atención integral? Mi gestión y mi plan de trabajo, y sobre todo mi desarrollo profesional en los últimos años, va relacionado a la dignidad humana. ¿Por qué? Porque es parte del núcleo duro de derechos humanos, y también tiene una razón importante. La dignidad humana de las personas es la que hace la capacidad de agencia y de resiliencia. Y si queremos un país con paz social, un país que al final sea democrático y propositivo, tiene precisamente que entender esto. Gracias. Muchas gracias, decano Aragón. Muchas gracias. Buenos días, doctor. En su plan de trabajo, en el numeral romano 8, tiene matriz de riesgos políticos y blindaje institucional. Mi pregunta es, usted plantea 3 riesgos: interferencia política externa, presiones mediáticas indebidas y desinformación pública, entre otros. ¿Estos son riesgos que usted ha determinado que existen o los está planteando como riesgos a futuro? Y en cualquiera de las dos de sus respuestas, ¿en base a qué hechos ha realizado este diagnóstico para determinarlo como riesgo? Sí, muchas gracias. Es una matriz de riesgos futuros y posibles, aunque no descartables de que hayan pasado en administraciones anteriores y que nosotros incluso pudimos haberlas percibido.
creo que es importante que, y no solo en Guatemala, sino en el contexto global, el derecho penal y la acción penal ha tornado un matiz importante. Y es efectivamente que el uso del derecho punitivo puede ser una herramienta de castigo para opositores políticos. Y ahí es cuando hablo de la interferencia política externa, porque efectivamente esas presiones pueden ser, se dan, ¿verdad? Y mi gestión podría enfrentar ese riesgo y es importante tenerlo en cuenta para precisamente tener un plan de riesgo a la respuesta a esa interferencia que pudiera haber. Presiones mediáticas indebidas, pues por eso hablaba de una comunicación estratégica. Creo que hay que democratizar. En la medida de que se tenga una democratización de la gestión que se está haciendo, de los resultados que se están teniendo, esas presiones mediáticas en todo caso pueden tornarse no como un riesgo, sino como una fortaleza en donde se aprenda a trabajar. Y en cuanto a la desinformación pública, pues va relacionada precisamente con la última, ¿verdad? Si al final, como lo establece el plan, hay rendición de cuentas periódica, un tablero y al final también informes periódicos que demuestren, pero no en el mismo círculo, sino que pueda en todo caso digerirse en un lenguaje entendible para la población, y de esa cuenta es que mi gestión y mi percepción es de que esto debe de salir del lenguaje jurídico, porque al final la población es la que tiene la percepción de la ciudadanía y muchas veces precisamente con el apoyo de comunicólogos, sociólogos, politólogos y antropólogos eso es posible. Y por eso hablamos de una comunicación estratégica para combatir la desinformación pública. Como mencionaba, pueden haber otros factores externos, pero pues que el plan lo contempla y que también hay una respuesta a ese posible riesgo que se contempla desde ya. Muchas gracias por el tiempo. Vamos a dar por finalizar la entrevista. Le agradecemos y lo van a acompañar. Muchas gracias. Buenas tardes.